Buenas tardes a todos. Vamos a escuchar la exposición de la tesina Micaela Sofía Castellanos Renkel. Empiece, Micaela, por favor. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Micaela Castellano y voy a presentar mi trabajo final para optar por el título de licenciada en biotecnología, que se titula Estudio del efecto de coinoculación con Pseudomonas tutseri y Bradyrhizobium japonicum sobre el crecimiento del cultivo de soja en suelo salino. Este trabajo fue dirigido por el doctor Gustavo Gabriel Martos y codirigido por el doctor Ricardo Ezequiel de Cristóbal. Se llevó a cabo en el Instituto de Química Biológica Dr. Bernabé Bloch de Incibio y en la Cátedra de Química Analítica 1 de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia de la Universidad Nacional de Tucumán. A modo de introducción, vamos a hablar de una problemática ambiental que se da a nivel mundial y es la pérdida de los suelos agrícolas a causa de diversos estreses ambientales, entre los cuales podemos mencionar a las inundaciones, las temperaturas extremas, como las heladas, la erosión del suelo, la sequía y la salinidad. Este último es el de mayor gravedad, ya que este tipo de condición de estrés genera un desequilibrio nutritivo que resulta en un desarrollo deficiente de las plantas y la consecuente pérdida de productividad agrícola. La salinidad es el proceso de acumulación de sales solubles en el perfil del suelo, que se da por un elevado contenido de iones, principalmente sodio y cloruro, y por las condiciones edafológicas particulares del suelo, como la textura y la estructura. Esto genera deposición y retención de sales. Las causas de la salinidad pueden ser dos. Por un lado tenemos las naturales, como las geológicas, climáticas o el drenaje del suelo, y por otro lado las antrópicas o inducidas por el hombre, como un mal manejo de los suelos, la irrigación, la deforestación, etc. Bueno, esta problemática afecta a todo el mundo, ya que un 6,5% de la superficie total corresponde a suelos salinos, es decir, unas 397 millones de hectáreas. Y este problema se encuentra actualmente en aumento en el orden de 0,25 a 0,50 millones de hectáreas por año. En primer lugar se encuentra Rusia, con la mayor área salinizada, luego Australia y en tercer lugar Argentina, con 13 millones de hectáreas. ¿Y qué sucede? Estamos en un mundo en el que cada año necesitamos más alimentos y para eso es necesario sembrar mayores superficies, intensificar la producción de los cultivos y hacerlo de una forma sustentable. Es por esto que las nuevas estrategias se basan en aprovechar los suelos que no son aptos para el cultivo, como estos que están afectados por la salinidad, y así evitar el desmonte de bosques y montes nativos que tardaron muchos años en desarrollarse. Estas nuevas estrategias permitirían intensificar la producción de cultivos de interés en nuestro país, como son la soja, el maíz, el trigo y la cebada. Dentro de estos, la soja es el de mayor producción en Argentina. Es un cultivo primario. De las 37 millones de hectáreas cultivables, 17,7 millones están sembradas con soja. La producción se centra en la región pampeana, seguida del NOA y del NEA. En cuanto a la provincia de Tucumán, se centra principalmente al este de la provincia, en el pedemonte subhúmedo seco y la llanura chaco-pampeana. La superficie total implantada con soja para la campaña 2018-2019 fue de 174.693 hectáreas. En resumen, lo que se busca es extender la frontera agrícola hacia suelos que no se están utilizando para aumentar la producción de los cultivos y así abastecer el consumo de la población, ya que en este sentido la soja constituye uno de los pilares estratégicos en seguridad alimentaria a nivel mundial, debido al elevado valor nutricional que presentan sus semillas y su calidad nutritiva. Es decir, la importancia de la soja se basa en el alto contenido de proteínas y aceites y en que el grano y sus subproductos se utilizan principalmente en el ganado y la alimentación humana. La soja es una oleaginosa perteneciente a la familia de las leguminosas, Fabaceae. Es una planta herbácea anual, con un ciclo de cultivo que se da entre primavera-verano y unas temperaturas que rondan los 20-30 grados centígrados. Las temperaturas cercanas a los 30 grados son las ideales para su desarrollo.
La siembra se da entre los meses de octubre y diciembre y la cosecha entre marzo y mayo. En cuanto a las características generales morfológicas de las plantas de soja, podemos decir que las plantas y las hojas y tallos son pubescentes, que el tallo principal alcanza alturas variables, hasta 1,5 metros de altura, y el sistema radicular consiste en una raíz principal pivotante con abundantes ramificaciones secundarias. Una de las principales características de estas leguminosas es que establecen simbiosis en sus raíces con bacterias del género Rhizobium, lo cual da lugar a la formación de nódulos, que se observan a partir de la segunda semana de iniciada la germinación. En este mismo momento también se observa el desarrollo de hojas trifoliadas y otra característica esencial es que sus semillas se encuentran encerradas en un fruto que son las vainas. Bueno, la escala desarrollada por Federic Cabinas en 1971 es la más utilizada para la descripción de la fenología del cultivo de soja, que puede ser dividido en dos etapas. Una primera etapa vegetativa que va desde la emergencia de la semilla hasta la formación de los primeros nudos y hojas trifoliadas, y una segunda etapa reproductiva que va desde la floración hasta la maduración y la cosecha. En este trabajo nos centramos en lo que son las etapas vegetativas y en cómo afecta la salinidad a estas primeras etapas, ya que es un tipo de estrés que amenaza crecientemente la productividad del cultivo y afecta de manera negativa el desarrollo y crecimiento del cultivo de soja. Numerosos estudios informaron que los efectos de la salinidad en las etapas vegetativas se dan a nivel morfológico, en la reducción de la nodulación y en la reducción de parámetros agronómicos como la altura y la biomasa de la planta, a nivel fisiológico, en la disminución de la fotosíntesis, y bioquímicos como cambios en la síntesis de proteínas. Nosotros centramos nuestro trabajo en buscar nuevas estrategias que permitan reducir los efectos de la salinidad en los parámetros agronómicos del cultivo de soja, ya que este es considerado moderadamente sensible a la salinidad, es decir, que los altos niveles de sales causan un daño gradual durante el ciclo de cultivo. Sin embargo, se presentan diferencias entre las primeras etapas vegetativas. Por un lado, tenemos la etapa de germinación, en la cual vemos que la semilla es más tolerante a la salinidad a medida que emerge. Pero una tolerancia en esta etapa no implica tolerancia similar en las etapas más avanzadas de cultivo, ya que en la etapa de plántula se vio que es mucho más sensible al estrés salino. Y esto, bueno, significa que entre los 5 y 21 días lo que puede ocurrir es que la semilla germine en salinidad, pero que la planta no se logre, es decir, no prospere, o puede suceder que sí se logre, se implante, pero dependiendo de los niveles de salinidad del suelo, presente características como las que se ven en esta foto, que se encuentra en un suelo con altos niveles de salinidad, que son crecimiento atrofiado, desarrollo restringido de las raíces, coloración amarillenta y necrosis de las hojas. Bueno, en un esquema de sustentabilidad de sistemas agrícolas se busca aumentar el uso de los fertilizantes biológicos, que son una alternativa sustentable que reduciría sustancialmente el uso de los fertilizantes químicos que contaminan los ecosistemas suelo-agua y contribuyen a un decremento en la biodiversidad agrícola. Dentro de los fertilizantes biológicos se encuentran los bioinoculantes. Estos están formulados a base de rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal, PGPR por sus siglas en inglés, incluye diversos géneros bacterianos. Estos microorganismos interaccionan con las plantas a nivel rizosférico y estimulan el crecimiento, y lo hacen a través de diversos mecanismos de acción, directos como la solubilización de fosfato, la producción de fitohormonas, la fijación biológica del nitrógeno, e indirectos como la producción de sideróforos, de biofilm y la tolerancia sistémica inducida, entre otros. Como prácticas habituales de manejo de cultivo, normalmente se realizan inoculaciones con bacterias del género Rhizobium. El INTA determinó que para Argentina la cepa ideal para inoculaciones en soja es Bragg Rhizobium japonicum E109, que como ya dijimos, establece simbiosis con las raíces de estas plantas
lo cual da lugar a la formación de nódulos en los cuales el complejo nitrogenasa reduce el nitrógeno atmosférico a formas más asimilables para la planta como el amonio. Este proceso se denomina fijación biológica del nitrógeno. Debido a la diversidad de mecanismos que presentan estas PGPRs, se vio que las inoculaciones múltiples, también llamadas coinoculaciones, son más efectivas que las inoculaciones individuales. Es por esto que nosotros realizamos una coinoculación con bacterias del género Pseudomonas. La cepa en estudio fue Pseudomonas tutseri MJL19, que se caracteriza por presentar la tolerancia sistémica inducida, es decir, genera cambios en las plantas que ayudan y estimulan su crecimiento en suelo salino. En estudios previos realizados en Incivio en una tesis doctoral de María Jesús Lamy, esta cepa fue aislada de la rizófera de una planta halófita de las Salinas Grandes de Santiago del Estero y fue seleccionada de entre 25 aislados, por poseer características, además de como PGPR, también como PSHR, es decir, rizobacteria reguladora de la homeostasis en el estrés de la planta. Lamy realizó ensayos a nivel laboratorio de inoculación simple con esta bacteria en plantas de soja en suelo salino y vio efectos positivos en el crecimiento. Es por esto que nosotros decidimos escalar a campo y para eso era necesario evaluar si la combinación de esta cepa con la de las prácticas habituales era compatible y también evaluar el efecto sobre el crecimiento del cultivo de soja en los primeros estadios fenológicos. Bueno, es por esto que nos planteamos como hipótesis para este trabajo que el tratamiento de coinoculación con Pseudomonas tutseri MJL19 y Bradyrhizobium japonicum mejora el crecimiento del cultivo de soja en suelo salino. Y nuestro objetivo general fue evaluar los efectos del tratamiento de coinoculación con Pseudomonas tutseri MJL19 y Bradyrhizobium japonicum sobre el crecimiento del cultivo de soja en suelo salino. Nos planteamos 6 objetivos específicos que fueron agrupados en 3 etapas. Una primera etapa preliminar, una etapa en laboratorio y fitotron y una tercera etapa en campo. En la primera etapa preparamos los cultivos líquidos de MJL19 y comprobamos la carga microbiana de los inóculos. En un segundo objetivo evaluamos la adherencia y supervivencia de MJL19 sobre semillas de soja inoculadas. Y conociendo estos resultados pasamos a la segunda etapa en laboratorio y fitotron, para lo cual realizamos el análisis físico-químico de los suelos utilizados tanto en fitotron como en campo. Luego evaluamos el efecto de coinoculación sobre la nodulación, germinación y crecimiento vegetal de las semillas de soja. Y luego, lo último que se hizo fue pasar a la etapa de campo, en la cual se realizó la siembra de las semillas con los distintos tratamientos y se evaluaron los parámetros de crecimiento a distintos tiempos. Bueno, entonces pasamos a describir la primera etapa preliminar. Preparamos el cultivo líquido de MJL19 a partir de la cepa conservada en glicerol al 20% y realizamos un cultivo overnight que luego se utilizó como inoculante. Y por otro lado teníamos el inoculante comercial de Bradyrhizobium japonicum. A partir de ambos se evaluó la carga microbiana de cada uno, por la misma técnica de siembra en placa por extensión en superficie. A partir de cada uno de estos inoculantes se tomó una alícuota y se diluyó en solución fisiológica estéril, obteniendo la dilución 10 a la menos 1. A partir de ella se realizaron diluciones sucesivas hasta la 10 a la menos 8, y luego se sembró en placa las últimas 4 diluciones en medio M9 mínimo suplementado específico para Pseudomonas en el caso de MJL19 y en medio YEM específico para Rhizobium en el caso de Bradyrhizobium. Estas placas se incubaron en estufa a 30 grados centígrados durante 24 horas en el caso de Pseudomonas y 72 horas para Rhizobium, y al cabo de ese tiempo se realizó el recuento de unidades formadoras de colonia. Como resultado de estos ensayos vimos que el inoculante de MJL19 presentó un elevado contenido de bacterias viables, que se encontró en el mismo orden de magnitud que el inoculante comercial. Y en cuanto al inoculante comercial, presentó valores por debajo de la fecha de elaboración descrita en el marbete del producto, pero por encima de la fecha de vencimiento. Es decir, que ambos inoculantes se encontraban dentro de los rangos considerados aptos para su uso en los próximos ensayos de fitotron y de campo.
Bueno, para el segundo objetivo recordamos que MJL19 es la bacteria que introducimos nosotros a las prácticas habituales de manejo de cultivo con Bradyrhizobium. Entonces era necesario conocer qué cantidad de bacterias quedaban realmente adheridas a la superficie de las semillas luego de la inoculación. Y para eso evaluamos la adherencia y supervivencia. Primero se realizó la desinfección de las semillas con etanol 70% y hipoclorito de sodio al 20%. Luego se inocularon las semillas con distintos tratamientos. Uno de coinoculación con ambas bacterias y el fungicida, otro de MJL19 con agua estéril y fungicida, un tercer tratamiento con MJL19 y agua estéril, y un cuarto tratamiento control solo con agua estéril para comprobar que no haya contaminación. Este ensayo se llevó a cabo al tiempo cero para evaluar la adhesión y las semillas inoculadas se almacenaron en caja de Petri a temperatura ambiente durante 6 y 12 días para evaluar la supervivencia. Luego, las semillas inoculadas se colocaron en el medio M9 suplementado, se realizó la agitación en vórtex para desprender las bacterias. Luego se realizaron diluciones sucesivas y se sembró en placa con este medio. Incubó en estufa 30 grados, 24 horas, y al cabo de ese tiempo se realizó el recuento de UFC, que en este caso se refirió a gramos de semillas, y se utilizó para estimar el porcentaje de bacterias recuperadas de la superficie en relación a la cantidad de bacteria inoculada inicialmente. En los resultados de adherencia vimos que aproximadamente un 1% de MJL19 se adhiere a la superficie de las semillas. Además, vimos que Bradyrhizobium no afecta negativamente el crecimiento y adherencia de MJL19. El fungicida, esto se vio ya que no hay diferencias significativas con el tratamiento donde no está presente Bradyrhizobium. En cuanto al fungicida, vimos que no presenta efecto tóxico antimicrobiano inmediato sobre las bacterias, ya que no hubo diferencias significativas con el tratamiento 3, donde no estaba presente. Y además vimos que mejora la adherencia de MJL19 sobre la superficie biótica, ya que tiene una tendencia a aumentar el porcentaje en los tratamientos 1 y 2, donde sí está presente. Esto se debe probablemente a la formulación de los fungicidas que presentan coadyuvantes que ayudan y mejoran la adherencia de las bacterias. En cuanto al ensayo de supervivencia, a los 6 días después de la inoculación se vio que el tratamiento 1 y 2 tiene una tendencia a disminuir, pero vimos que el tratamiento 3 sin fungicida disminuye significativamente a los 6 días. A los 12 días disminuyen todos los tratamientos significativamente. Es decir, que lo conveniente es utilizar las semillas tratadas en un tiempo no mayor a los 6 días posteriores a la inoculación. Este resultado es muy importante ya que muchas veces en campo se realiza la inoculación y no se siembra de inmediato debido a factores externos como el clima, por ejemplo. Bueno, conociendo estos resultados pasamos a la segunda etapa del laboratorio Fitotron. Realizamos el análisis físico-químico de los suelos provenientes de un campo en leales con problemas de salinidad. Primero se realizó la medición de pH por la técnica de potenciometría directa, que se basa en sumergir el electrodo de pH en una suspensión de suelo y tomar la lectura. También se midió la conductividad eléctrica a partir de la pasta de saturación filtrada al vacío. En cuanto a los resultados de estos ensayos, vimos que en cuanto al pH, nos basamos en el pH óptimo para soja, que está entre 6 y 7,5, lo cual nos permitió clasificar a uno de los suelos como neutro y a los otros dos como alcalinos. En cuanto a la conductividad eléctrica, nos basamos en la conductividad eléctrica teórica para soja, que es de 2,10 Siemens por metro, y esto nos permitió clasificar al suelo neutro como no salino, al segundo suelo alcalino como ligeramente salino y al tercero como fuertemente salino. Presentó valores de conductividad elevados que mostraron diferencias significativas con respecto a los otros dos suelos. Bueno, luego pasamos al cuarto objetivo, donde evaluamos el efecto de coinoculación sobre la nodulación de las plantas de soja, ya que era necesario evaluar la eficiencia de nodulación del inoculante comercial que estábamos utilizando,
y comprobar que MJL19 no interfiera en este proceso. Se realizó mediante el test de Barton. Se realizó primero una inoculación de las semillas con los tratamientos de coinoculación con MJL19 y Bradyrhizobium japonicum, que se denominó TCI, y un segundo tratamiento de inoculación simple solamente con Bradyrhizobium japonicum, que se denominó TR. De ahora en adelante, en todos los ensayos en fitotron y en campo, realizamos la inoculación con estos dos tratamientos. Luego realizamos la siembra en sustrato estéril, vermiculita y turba, y el crecimiento se llevó a cabo en fitotron durante 21 días en condiciones controladas de temperatura, humedad y luz. Al cabo de ese tiempo se realizó el recuento de nódulos según el criterio de SENASA, para el cual se cuenta como eficiente la nodulación si contamos 5 nódulos en toda la raíz, tanto raíz principal como secundaria. Bueno, en cuanto a los resultados de este ensayo, vimos que aproximadamente el 80-90% de las plantas nodulan en ambos tratamientos y que se contaron entre 5 y 6 nódulos por planta en ambos tratamientos. Y no hubo diferencias significativas entre los tratamientos en ninguno de los dos parámetros evaluados. Es decir, que MJL19 no interfiere en este proceso de nodulación. Resultado muy importante porque era necesario para poder continuar con los siguientes ensayos a campo. Luego pasamos a evaluar la germinación. Para ello también realizamos la inoculación con los mismos tratamientos descritos. Colocamos las semillas en caja de Petri con algodón humedecido y una cama de los suelos previamente caracterizados. Se realizó la incubación en estufa a 30 grados centígrados durante 5 días y al cabo de ese tiempo se evaluaron los parámetros de germinación. Índice de vigor, que se mide a partir de la longitud de hipocótilo y de radícula, y el porcentaje de poder germinativo. En cuanto a los resultados, vimos que el 100% de las semillas germinaron en todos los suelos y para todos los tratamientos. Es decir, que las semillas de soja variedad Munasca que estábamos utilizando se encontraban en condiciones óptimas para ser usadas tanto en fitotron como en campo. En cuanto a los resultados de los demás parámetros, vimos que no hubo diferencias significativas en el suelo no salino. En el suelo ligeramente salino hubo un incremento significativo de TCI en la longitud de hipocótilo con respecto a la longitud de radícula y con respecto a TR, perdón. Y en el suelo fuertemente salino hubo un incremento significativo de TCI en la longitud de hipocótilo y de radícula con respecto a TR. Por lo tanto, también hubo un incremento en el índice de vigor. Bueno, conociendo estos resultados, pasamos al ensayo de crecimiento vegetal a mayores tiempos, para lo cual realizamos también una inoculación con los mismos tratamientos. La siembra en este caso se llevó a cabo en macetas de plástico con los distintos suelos. El crecimiento fue en fitotron durante 21 días y en condiciones controladas. Y luego se evaluaron los parámetros de crecimiento, en este caso porcentaje de plantas emergidas, longitud de tallo y raíz y estadios fenológicos semanales. En cuanto a las plantas emergidas, vimos que las pérdidas de plantas fueron menores en TCI respecto a TR, ya que en el suelo no salino y ligeramente salino las pérdidas fueron del 10% menor en TCI respecto a TR. Y estas pérdidas fueron mucho más notorias en el suelo fuertemente salino, ya que las pérdidas en TR fueron de un 90% que se observa en esta foto, con respecto a TCI que fue solo de un 40%. Este resultado es muy importante ya que en campo nos indicaría el stand de plantas o número de plantas por metro cuadrado que podría verse afectado por estos tratamientos en un suelo salino. En cuanto al crecimiento vegetal, vimos que no hubo diferencias significativas en el suelo no salino, en tallo y en longitud de tallo y raíz. En el suelo ligeramente salino hubo un incremento del 21% en raíz en TSI respecto a TR. Y en el fuertemente salino hubo un incremento del 69% en tallo y un 52% de raíz en TSI con respecto a TR.
Luego pasamos al resultado de estadios fenológicos que se observaron durante todo este tratamiento, durante todo este ensayo. En el suelo ligeramente salino se observó que TCI acelera el desarrollo fenológico de las plantas a los 7 y 14 días, pero a los 21 días esto se iguala con respecto a TR. En el suelo fuertemente salino se ve que acelera el desarrollo y se mantiene así hasta los 21 días. Este resultado también es importante porque permitiría que las plantas despeguen más rápidamente del suelo y puedan escapar de los hongos y patógenos que puedan atacar. Bueno, como conclusiones parciales de estas primeras dos etapas, podemos decir que la carga microbiana de los inoculantes fue apta para su uso en los ensayos, que es conveniente almacenar las semillas tratadas hasta 6 días posteriores a la inoculación, que Pseudomonas tutseri MJL19 no afectó el proceso de nodulación de Bradyrhizobium japonicum, que el efecto promotor del crecimiento en los primeros estadios fenológicos es más notorio en los suelos más salinos y en los suelos no salinos no se observan diferencias en el crecimiento en los distintos tratamientos. Bueno, conociendo estos resultados escalamos a la tercera etapa en campo, para lo cual llevamos a cabo la siembra de las semillas con los distintos tratamientos. Se llevó a cabo en la localidad de Leales, en un campo con también problemas de salinidad, y eran suelos salinos similares a los utilizados en Fitotron. Se realizó un diseño experimental sobre una superficie de 0,4 hectáreas y se destinaron 0,2 hectáreas para cada tratamiento, TCI y TR. El estudio de los parámetros evaluados se realizó sobre una cabecera del campo, a partir de lo cual se identificaron subparcelas de 80 metros cuadrados en base al crecimiento vegetal preexistente. Lo que se observó fue un rodal salino y zonas cercanas al rodal con diferencias en el crecimiento vegetal. Este es un esquema de cómo se realizó la siembra en cada subparcela de estas tres zonas para ambos tratamientos. Se tomaron muestras de suelo de todas estas tres zonas y se realizó el análisis físico-químico de estos suelos por las mismas técnicas que ya mencionamos, de pH y conductividad eléctrica, y los resultados nos permitieron caracterizar a estos suelos, clasificar a estos suelos como S+, la zona más alejada al rodal salino, que presentó los menores valores de conductividad eléctrica, S2+, a la zona más cercana al rodal, y S3+, a la zona del rodal salino, que presentó valores de conductividad eléctrica extremos. En cuanto al suelo S2+, se vio que los valores eran similares a los del suelo fuertemente salino utilizado en Fitotron. Y además pudimos comprobar que los valores de pH y conductividad de las subparcelas destinadas a cada tratamiento eran similares, es decir, que los efectos vistos en estos ensayos se deben específicamente a las inoculaciones, a los tratamientos de inoculación y no a las condiciones edafológicas del suelo. Para la siembra se inocularon 40 semillas de soja con el inoculante comercial y con el inoculante líquido preparado de MJL19. Se realizó por un sistema de siembra directa con una máquina sembradora de 12 surcos, una distancia entre surcos de 52 centímetros y una densidad de 18 semillas por metro lineal. Luego, como último objetivo, evaluamos los parámetros de crecimiento a los distintos tiempos. A los 21 días post siembra se evaluó altura de tallo y de raíz, a los 60 días post siembra la altura de tallo solamente, a los 90 días el stand de plantas y número de vainas. A los 21 días también pudimos observar que el crecimiento en el suelo S3+, que era el de mayor salinidad, fue restrictivo para las plantas de soja, es decir, las semillas no germinaron en este suelo. Es por esto que a partir de ahora todos los resultados de estos ensayos se basan en el suelo S+ y S2+, donde sí se vieron diferencias en el crecimiento. Bueno, a los 21 días los resultados de altura de tallo y raíz fueron significativamente mayor en longitud de tallo en TCI respecto a TR en el suelo S+. En el suelo S2+, incrementó en un 25% el tallo y en un 38% la raíz, TSI respecto a TR.
Luego, a los 60 días realizamos solamente la medición de altura del tallo, ya que las plantas se encontraban en los primeros estadios reproductivos, es decir, eran plantas de gran tamaño, y por esto no queríamos sacrificarlas, entonces se realizaron las mediciones in situ. Se observó que TCI incrementó en un 24% respecto a TR en el suelo S+, en la longitud de tallo. En el suelo S2+, incrementó en un 30% el tratamiento de coinoculación. Luego, a los 90 días post siembra, se evaluó stand de plantas, se aumentó en un 30% TCI respecto a TR en el suelo S+, y no hubo diferencias significativas en el suelo S2+ para este parámetro. En cuanto al número de vainas, se vio que aumentó TCI en un 35% en ambas condiciones de salinidad, S+ y S2+. Es decir que el tratamiento de coinoculación favorece el desarrollo y crecimiento de las plantas de sojas en los estadios vegetativos y también en los primeros estadios reproductivos. Esto es muy importante ya que afectaría el rendimiento del grano de soja cosechado posteriormente. Como conclusiones parciales de esta última etapa en campo, podemos decir que los efectos de Pseudomonas tutseri MJL19 obtenidos en el suelo S2+, fueron similares al del suelo fuertemente salino utilizado en Fitotron. El tratamiento de coinoculación incrementa significativamente los parámetros de crecimiento evaluados en el suelo S2+ y S+, y que el crecimiento es restrictivo para el cultivo de soja en el suelo con valores de conductividad eléctrica extremos, es decir, en el suelo S3+. Como conclusión final de este trabajo, podemos decir que los resultados demostraron que el tratamiento de inoculación con Pseudomonas tutseri MJL19 es compatible con Bradyrhizobium japonicum y su uso combinado incrementa significativamente el establecimiento y crecimiento del cultivo de soja en suelos salinos desde sus etapas iniciales. Por lo tanto, la incorporación del tratamiento de coinoculación a las prácticas convencionales del cultivo de soja podría ser considerada una estrategia biotecnológica sustentable tendiente a mejorar la producción en zonas agrícolas salinizadas. Bueno, agradecer al equipo de investigación, a los doctores, investigadores y compañeros de INCIBio, y comentarles que con esta tesina se pudo presentar trabajos en póster, en congresos y jornadas. Bueno, muchas gracias por su atención. Bien. Doctora Rodríguez Vaquero. Ya está. Bueno. Puede comenzar. Bien. Bueno, te felicito por tu presentación, fue muy clara, muy linda la presentación, se ve que muy preparada. Te felicito a tus directores, porque la verdad que es muy interesante. Me pareció un tema súper importante y la verdad es que vos lo presentaste muy bien. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, profe. Bueno, el manuscrito estuvo muy bien redactado. La verdad es que me parece que se ve la dedicación con la que tomaste tu tesina, ¿sí? Y eso es muy importante para esta etapa. Yo, digamos, tengo solamente un par de preguntas, por si sabes por qué. Por ejemplo, la salinidad afecta más en la etapa de plántula que en la de germinación. ¿Hay alguna explicación o algunos investigadores que vieron eso? ¿Hay alguna base científica? ¿Lo pudiste leer en algún lado? En la etapa de plántula, la planta como que necesita también más nutrientes que se encuentran en el suelo, y si se ve afectado por la salinidad, es decir, por el exceso de cloruro de sodio, esto genera las características que vimos, que atrofia el crecimiento de las plantas. Y yo creo que, bueno, en estas etapas se ve más afectado porque, como digo, a mayores tiempos la planta necesita nutrientes que no sean un exceso de cloruro de sodio, digamos. Eso genera un detrimento en el crecimiento. Está bien.
O sea, en las etapas de germinación, por ahí con el agua que uno le provee a la planta, ya le es suficiente para germinar, entonces no le afectan tanto estas otras cosas como el cloruro de sodio, digamos, en esos momentos. ¿Tuvieron la posibilidad de probar en otras plantas? Quizás no vos, pero sí, digamos, otras personas dentro del mismo grupo en el que están trabajando, porque la verdad que es muy, muy interesante y estaría bueno que pueda ser utilizada no solamente en este modelo. Sí, sí, también lo hemos probado en maíz. Nosotros hicimos unos cuantos ensayos de los cuales pudimos presentar un póster con resultados del maíz y también vimos resultados bastante similares, viendo que, bueno, el maíz es una gramínea, entonces estuvo muy bueno, digamos, eso. Bien. No tengo más preguntas. Felicitarlos. Sí, felicitarlos porque hacemos el trabajo. Bueno, muchísimas gracias, profe. No, de nada. Gracias por la ayuda también. Doctor Diego. Sí, bueno, la verdad que a mí también, Micaela, me ha parecido muy lindo el trabajo, me pareció muy completo y con aplicación a mediano plazo importante. ¿Me escuchan? Sí, sí. Bien, bien. El tema, yo te iba a preguntar por curiosidad, cuando hacen el ensayo de germinación, he entendido que ponen una base de algodón, ¿será? Y sobre eso húmeda y sobre eso el suelo. Exactamente, sí. No, me llamaba la atención, o sea, quiere decir, digamos, lo que hacen es mojar, darle el agua, la base del ensayo es darle el agua durante todo el periodo y no se riega más, digamos. Claro, exactamente. Como dura 5 días nada más el ensayo, nosotros lo humedecemos al algodón al comienzo y de ahí ponemos el suelo encima. Esta es una técnica que, bueno, nosotros como que la hemos mejorado en el laboratorio sobre la marcha, digamos, y salió bastante bien así. La verdad que después los otros ensayos, por ejemplo, que comentaba que hicimos en maíz, también utilizamos la misma técnica. Una pregunta que te iba a hacer, me da curiosidad, esta es pregunta de curiosidad nomás. ¿No tienen idea de cómo pueden llegar a reaccionar la planta y las bacterias, por ejemplo, cuando cuando se hace algún tipo de fertilización al campo? Te pregunto porque una de las cosas que pueden pasar a veces, digamos, es una de varias cosas que pueden pasar en realidad, Sí, pero a veces vos le das cualquier tipo de aporte suplementario a la planta y la planta empieza a trabajar para sacarse de encima de alguna manera a todas las bacterias, digamos, o sea, es como que ya no le interesan, no le sirven, y entonces se empieza a ver que la empieza a desplazar, digamos, la población bacteriana de alguna manera. claro. No, la verdad que no hemos probado con fertilizantes. Bueno, yo creo que sí, a mí también todo el trabajo que hemos hecho me parece súper interesante y estaría muy bueno si en algún momento a mediano o largo plazo esto puede, no sé, salir al mercado como inoculante. Y ahí sí habría que hacer pruebas mucho más profundas como esta que me estaba planteando para poder definir si afectan los fertilizantes. No, nosotros no lo hicimos. Bueno, eso es todo lo que yo tengo para decir. Nuevamente felicito a tu director y a tu codirector. Muchas gracias, profe, también por leerla la tesis. Muchas gracias por todo. Bien. Bueno, Micaela, muy linda la exposición, como decía la doctora Rodríguez Bajero, muy didáctica. El manuscrito también muy bien escrito. Nuevamente, felicitaciones al doctor de Cristóbal y al doctor Marto, tu director y tu codirector. Muy bien el acompañamiento, porque se nota en la escritura y en la exposición del alumno. Bueno, ya hablamos bastante con vos, Micaela, nos comunicamos muy seguido, solo apenas algunas cositas, correcciones del texto, nada, cotillón, lo logramos poner bien para que quede bien en la biblioteca. Solamente como coordinadora del ATF te quiero preguntar qué asignaturas durante tu cursado de la carrera vos consideras que fueron de utilidad para la realización de tu tesis. Bueno, yo hice como electiva microbiología agrícola en la Facultad de Agronomía y me sirvió bastante para ver todo este tema de la nodulación y de los inoculantes.
y también cursé nutrición ahí en la facultad de nosotros. También me sirvió porque, bueno, esta tesis, como ustedes saben, es más larga. La profe Cruz y el doctor San Pietro fueron los que corrigieron la otra parte, que era la segunda parte en realidad. Y bueno, y ahí hicimos otros análisis de la calidad nutricional del grano, que pudimos hacerlo en la cátedra de nutrición. Evaluamos la proteína y lípido del grano, entonces eso me sirvió. Y también, bueno, microbiología en general es una de las materias que a mí más me gustó en la carrera y también me sirvió mucho para eso. Bien. Bueno, nuevamente felicitaciones, Micaela, y a los directores. Nuevamente. Ya volvemos en unos minutos, vamos a hacer lectura del acta, ¿sí? Bueno, quería agradecerles de nuevo a todos, al jurado, por haber leído la tesis, y agradecerles a mi director y codirector que me acompañaron en todo el proceso, y la verdad que fueron de gran ayuda en todo, siempre estuvieron presentes, sobre todo, bueno, Gus, Martos, que nos conocemos desde hace varios años, así que bueno, muchas gracias.